Título de la prédica para el día de hoy, el pueblo de Dios. Y vamos a seguir allí en Romanos 9. Acordémonos que Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo lo dedica a su pueblo, a los judíos, a los israelitas. Israelitas son los que nacieron en el país de Israel. Judíos son aquellos que creen en Dios, pero no necesariamente hayan nacido en Israel. Es decir, son personas descendientes de los israelitas. Pero si un israelita estaba de casualidad con esposo y esposa en los Estados Unidos y nace un hijo en los Estados Unidos, ese hijo es judío, pero no nació en Israel. Es como para que nos entendamos, pero de judíos. Entonces el judío tiene que ver con eso, con que es de descendencia de israelitas. Y hebreo es porque habla el hebreo, para no confundir las tres cosas. Y dice Pablo aquí, ellos son el pueblo de Israel. No dice el pueblo de Dios, dice el pueblo de Israel. Elegidos, Dios los eligió para ser los hijos adoptivos de Dios. Y vamos a ir por pedacitos. Ellos fueron elegidos, ellos fueron escogidos también para ser hijos adoptivos, al igual que tú y yo. Fuimos elegidos por Dios para ser hijos adoptivos. La diferencia está en la forma. Ellos porque fueron escogidos, nosotros porque fuimos comprados por precio de sangre. En cambio, Israel fue porque Dios escogió a ese pueblo. Entre todos los pueblos que habían del mundo, las poblaciones, las naciones que habían del mundo, Dios dijo, de lo más necio, de lo más despreciable, de lo más inmundo que había en la tierra, Dios escogió a su pueblo. Y entonces fue a Ur de los Caldeos, que en esa época era lo más despreciable que había en el mundo, era de lo más malo que había en el mundo. De hecho, allá había un rey tenaz, Nahum, y usted averigua de dónde viene ese rey y lo que hacían allá era horrible, porque eran paganos como ellos solos. El primer hijo varón siempre cogían y lo ofrecían en holocausto a sus dioses, lo mataban y después lo quemaban y lo ofrecían en un holocausto vivo a sus dioses. Y tenían sus diosas allá en la antigua Babilonia, en eso. Y de lo peor del mundo, de lo más despreciado, Dios escogió a la gente. Así como lo dice también en Primera de Corintios, primer capítulo, versículos 25 en adelante, de lo más necio y de lo más despreciable Dios escogió. Es más, si alguien me ayuda en el Nuevo Testamento, ¿qué opinaban los mismos judíos, los mismos israelitas, de la gente que vivía en Nazaret? ¿Qué opinaban de ese pueblo? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué decían de Nazaret? Uy, qué pueblazo tan bendecido, allá es lo más lindo que tiene Israel. ¿O qué dice la Biblia de eso en el Nuevo Testamento? ¿Qué opinaban ellos mismos de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Si es que eso allá es una podredumbre. ¿Cómo es que dicen Jesús de Nazaret? Si es que de allá no sale nada bueno. Y Dios siguió siendo fiel. De lo que peor habla la gente, en ese entonces era también Nazaret. De allá, allá fue criado Jesús. Allá fue educado Jesús.
Allá estuvo con su padre putativo, con José y con su mamá, María, y sus hermanos y sus hermanas de Nazaret, que era lo más despreciable, porque él es fiel de lo que la gente piensa que no. Ahí también dijo Jesús, yo no vine por los buenos, yo vine por malos y pecadores, ¿cierto? Porque es fiel a esto, de lo que desprecia a la gente, de los pecadores, de lo más mal, por eso vino. Y desde ahí, desde que escogió de Ur de los Caldeos, de lo más despreciable, escogió a su pueblo, lo escogió para hacer quedar mal al resto. Y mire de lo que hizo, una gran nación. Y a ese pueblo le entregó su ley, sus estatutos. Él quería que fueran directamente a su presencia. Pero ese pueblo dijo, no, 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 háblanos a través de Moisés, que Moisés sea nuestro intermediario. Y Dios dijo, bueno. Entonces ellos fueron escogidos de lo más vil y de lo más necio de este mundo. Nosotros fuimos comprados por sangre, cosa que ellos no han entendido todavía. Por eso siguen ahí, siguen en el antiguo, siguen en su ley. Para ellos el Nuevo Testamento está mal y a Pablo lo detestan. Para ellos su héroe sigue siendo Moisés. Ahora, ¿qué hizo Dios entonces después de que los escogió? Él le reveló su gloria, dice ahí. Hizo pactos con ellos, ¿cierto? Que hizo pactos. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Hizo pactos con Abraham. Muy bien. Y les entregó su ley, eso es cierto. Les entregó ¿qué? Su ley, dada por Moisés en el Pentateuco. Y les entregó todo lo que está escrito también a través de sus profetas, reyes y sacerdotes. Reyes, sacerdotes y profetas componen todo el Antiguo Testamento. Les entregó eso a ese pueblo. Ellos son los escogidos. A ese pueblo les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y se las ha cumplido, incluyendo la del Mesías, pero para ellos no. Esa del Mesías no pueden ver a Jesús como el Mesías, ellos tienen que verlo materialmente, como nos pasa mucho en nosotros. No esperamos a alguien que venga y nos quite del imperio, igualito que ahorita. Ellos esperan que llegue alguien y destruya a las naciones que van en contra de ellos y que quieren armarle la guerra. Eso, y siguen esperando. Algo material dice, no, no, no. Primero vino como cordero a entregar su sangre en humildad, a enseñarnos a amar y a perdonar. Estos no viven en la antigua ley, ojo por ojo, diente por diente. Eso, pero les dio ese privilegio de adorarlo. Fueron los primeros que privilegiados y les enseñó cómo hacerlo. Y les enseñó la forma de cambiar los holocaustos y no de poner personas ahí y matar al hijo mayor varón, sino hacerlo con animalitos, como lo hizo desde Adán y Eva, que tuvo que sacrificar unos corderos para tapar su cuerpo desnudo. Les enseñó de otra forma. Quiten esas costumbres. Y tuvo que escoger y escogió a quién. Ahí dice, a Abraham. Y él le hizo un pacto y una promesa. En tu descendencia se dan benditas. Entonces, ¿a quién le siguió la descendencia? A su hijo Isaac y su descendencia, a Jacob y su descendencia, las 12 tribus y su descendencia, los que hay hoy en día. Porque debe haber un resto fiel, un remanente, porque del pueblo judío salió Jesús y de ese pueblo judío, solo de ellos deben salir los 144.000 que van a estar en la gran tribulación cuando venga el anticristo. Tiene que existir eso, porque está escrito, porque Dios es fiel a su palabra. Debe seguir. Y es más, aquí nos recuerda, vean, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas
Y Cristo mismo era israelita. Así que usted no se le olvide que si le echa vainas a los judíos, a los israelitas, no se le olvide que Cristo era judío, de la tribu de Judá. Israelita porque nació en Israel. Y hebreo porque hablaba el hebreo. Ahora, ahí dice, en cuanto a su naturaleza humana, había que ubicarlo. ¿Dónde lo ubicaron? Allá en esa descendencia de ese pueblo escogido de Israel. Allá le apeteció a Dios escogerlo para que tomara forma humana de esa. Él siendo celestial, divino, rey, se hizo humano, naturaleza, pero era israelita. Que eso no se nos olvide. Y es que hay gente que le tira duro. No estamos justificando lo que Israel hace hoy en día, pero debe existir porque de ahí debe salir el remanente de los 144.000. Tiene que existir. Fue escogido por Dios. Y dice, Cristo, y Él es Dios, Él hace parte de la Trinidad. Él es el que reina sobre todas las cosas. ¿Quién? Jesús. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Y acuérdese que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y en Roma había quién? Gentiles como tú y yo, pero también había judíos. Y este tipo de cosas a los judíos les costaba entenderlas. Decirles, si vino el Cristo y fue el Mesías. Y ellos, es que no, nosotros es la circuncisión, la ley, lo que dice. No, quítesele eso. Ahora hay algunos, poquitos, que creen en Jesús y lo reciben como su Señor y Salvador. Sí, ellos están en el cielo. Y los que no creen desde esa época en Jesús y no le entregan su vida, no están en el cielo, así de claro. No han sido salvados. Pero el pueblo tiene que existir. Tiene que existir el pueblo de Israel porque de ahí tienen que salir los 144. Debe existir. Y tiene que ser de raza pura, judía, israelitas. Tienen que serlo. No puede ser una mezcla con otras naciones. No lo puede ser, porque eso es lo que está escrito. Así que ese pueblo tiene que seguir existiendo. Así no nos gusta, porque no es que estemos alcahueteando todo lo que hace, pero debe existir ese pueblo. Y son hijos también, y adoptivos, porque el único primogénito de Dios es Jesucristo. Después, en Él, somos todos adoptados. Ellos porque fueron escogidos y siguen siendo escogidos como el remanente. Y nosotros porque fuimos comprados, adquiridos por precio de sangre. Pero a fin de cuentas, hijos de Dios adoptados. Ellos y nosotros. Y juntos seremos el pueblo de Dios. Cuando venga en su segunda venida Jesús y estos, los 144.000, todos los que convirtieron, más los que sigan, que crean en Jesús, todos juntos, seremos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ahorita hay, ¿qué existe hoy en día, pastor? El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, y la iglesia que somos nosotros, los gentiles, los que creemos en él. Pero a futuro, ¿qué va a ser? Un solo. ¿Y cómo se va a llamar? La iglesia más los israelitas que crean en Jesús y todos, seremos llamados el pueblo de Dios. Espero que esto les ayude y les aclare muchas cosas. Por eso hay que orar por ese pueblo, para que el remanente no se pierda, para que ese resto fiel se mantenga, porque lo quieren exterminar. Y ahí vamos comprendiendo cosas que muchas personas no comprendían. Y Dios nos las revela a través de estas palabras, de que lo que dijo Pablo, capítulo 9 del libro de Romanos. Así que no se le olvide, Jesús es judío, el pueblo fue escogido, a ellos le dieron la ley y de ellos hace falta que salga el remanente, le falta promesas por cumplir y que vengan y vean al rey y que lo vean como rey, no como cordero.
Hace falta cosas por cumplirle a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y nosotros te damos gracias, Dios, por tus explicaciones. Gracias, precioso. En tu nombre, Jesús.